A nivel de enfermería, lo que recibíamos era unas pautas generales desde nuestra dirección asistencial, pero luego pues cada centro de salud, atendiendo a sus características particulares, pues organizaba su centro acorde a lo que podíamos. Entonces nuestra forma de funcionar era al inicio de la jornada, a las 8 de la mañana, nos juntábamos todos los compañeros para ver cuántos habíamos llegado a trabajar ese día, porque cada día era una sorpresa, porque si había compañeros contagiados ya no venían. Entonces, en función del volumen de personal que estuviéramos, repartíamos las tareas en... Había un grupo de enfermeras que atendían a los niños, exclusivamente a los niños, otro grupo de enfermeras que hacían atención a consulta de todo lo que viniera y otro grupo de enfermeras que hacíamos atención domiciliaria, porque el volumen de domicilios, imagínate, se disparó una barbaridad, porque intentábamos que sobre todo las personas de más riesgo pues, se les atendiera en domicilio. Y en medicina pues un poco similar también, pues a primera hora de la mañana siempre nos reuníamos, un poco organizábamos, había muchísimo volumen de llamadas de la gente, entonces nos organizábamos para hacer las llamadas. Entonces bueno, en ese momento todos intentábamos con las llamadas telefónicas un poco cribar la gente que estaba menos grave o más grave para poder atender a todo el mundo, vamos, y bueno, pues a quien veíamos que podía complicarse o lo que fuera, pues íbamos a domicilio. Teníamos siempre un Zoom con la dirección asistencial todos los días, un poco para ir viendo los protocolos, las novedades, cómo podíamos ir un poco modificando lo que íbamos sabiendo más del virus, ¿no? Porque al final era algo desconocido para todos al principio. Y nos organizábamos así. Prácticamente todos los médicos estábamos desde 8 de la mañana a 9 de la noche, incluso abrimos todos los fines de semana, cuando hubo el volumen de más pico. Abrimos sábado, abrimos domingo, porque nos parecía que dejar 2 días a la población sin atención telefónica iba a ser pues mucha gente que estaba un poquito, a lo mejor en el límite de si ir al hospital, no ir al hospital. Era una manera de contener a la población que no tenía que ir al hospital y tranquilizarles a los que no tenían que ir. Entonces abrimos también eso sábado y domingo y bueno, pues nos organizábamos un poco así. Bueno, pues nosotros en la unidad de atención al usuario sobre todo pasamos de atender presencialmente a atender telefónicamente. Sobre todo nuestro trabajo era recibir las llamadas, el desbordamiento de llamadas que había en esa época, porque querían contactar con su médico, con su enfermera, y sobre todo nuestra labor pasó a ser de información, de transmitir un mensaje de tranquilidad también. Al principio el desconocimiento, ¿no? de cómo iba a evolucionar el virus y el sufrimiento de la gente, porque al final veías gente realmente con sufrimiento en casas, en domicilios, el no saber cómo iba a evolucionar el virus, ¿no? El no saber la persona que se iba a complicar, por qué se complicaba esa persona. Entonces, no intentabas dar un mensaje de tranquilidad, pero es verdad que muchas veces no sabías cómo iba a evolucionar. Y luego también pues el miedo nuestro también, el miedo nuestro propio bueno, yo cogí el virus muy pronto, por ejemplo, también estuve con neumonía, es decir, pues un poco también no sabías cómo iba a evolucionar. Entonces también, aparte del nuestro, el miedo personal y sobre todo de llevarlo a casa. Sí, yo vamos, recuerdo momentos duros de pacientes que vas a ver a domicilio de cierta edad, en la que sabíamos que desde el hospital te decían no nos los enviéis porque por desgracia no tenemos respiradores para esta gente, entonces en la situación en la que estaban había que dar prioridad y poner esos respiradores a aquellos que habían más posibilidades de supervivencia. Entonces el gestionar con la familia, os vamos a acompañar, vamos a estar aquí el tiempo que dure el paciente, pero no hay opción de esa asistencia hospitalaria por las circunstancias que estamos viviendo, pues yo nunca había vivido una situación así, o sea, me chocó mucho. Y luego ya a nivel un poco más personal, pues tuvimos muchos compañeros que perdieron a familiares por COVID directamente. Entonces, bueno, pues el encargar coronas se estaba convirtiendo en algo demasiado frecuente. Yo a nivel personal, familiar, pues tenías que organizar también tu casa, tus niños, tus padres, la compra. Lo que también nos marcaba mucho era el salir y coger el coche y estar sola en la carretera hasta tu puesto de trabajo.
y luego sobre todo bueno, lo que dicen las compañeras, venía todo el mundo a trabajar, todos los compañeros administrativos en mi caso, pero a lo mejor a media mañana se tenían que ir porque había pasado algo grave con su familia. Entonces, bueno, también teníamos que estar para los compañeros, ¿no? Para organizarlo todo de la mejor manera posible y de que ellos no desatendieran también sus problemas familiares. Hombre, yo creo que dentro del desconocimiento que era el virus se hizo lo que se pudo y se hizo bien. O sea, yo creo que por lo menos nosotras, como equipo directivo del centro de salud, no nos sentimos en ningún momento desatendidas. Todos los días a las 2, como os he comentado antes, teníamos una reunión online con la gerencia, con la dirección asistencial y según se iba actuando, según se iba sabiendo las cosas. Entonces, creo que se hizo lo mejor que se pudo para el momento que teníamos. Sí, en general yo la percepción que tengo es un poco similar, que sobre todo resaltar la implicación de todo el equipo, o sea, que en una situación de emergencia te das cuenta hasta dónde pueden llegar tus compañeros de arrima del hombro, nadie miraba el reloj ni decía, oye, que mi jornada ha terminado, cuando desde gerencia se nos indicó que se ponía en marcha IFEMA, listado de voluntarios salió al minuto. Una fiesta. Fue una fiesta. Sí. Tenemos fotos, yo creo, todos vacunándonos. O sea, en el momento que llegó la vacuna, claro, nos la pusimos en cuanto pudimos todos y tenemos fotos de ese día, vamos, pues una expectativa, claro. Vamos, yo no sé si lo recordáis así, pero... el vacunarnos unos compañeros a otros. Sí. Y sobre todo cuando empezó a llegar la primera tanda de población, que eran los más mayores, que despiertan ternura por donde van, entonces pues te miraban como me estás salvando la vida, ¿no? Entonces al final era una emoción muy intensa, reconozco que fue un momento muy muy emotivo, en contraste con todo lo que habíamos vivido, pues un momento muy bonito. Sí, alivio y esperanza y que, bueno, pues un paso más para acabar con esta situación y con el virus. La gente muy agradecida. Hombre, yo creo que una vez que hemos tenido creo que estamos más preparados si llegara otra pandemia. O sea, ya hay cosas de organización, bueno, hay muchas cosas que ya están pasadas, las hemos realizado y sería un poquito más fácil organizarlo. Ahora, a nivel emocional sería un horror. O sea, yo creo que a nivel emocional otra pandemia sería muy duro para todos, como sanitarios y como... Sí, yo creo que eso, el manejo de los EPIs, que al principio recuerdo en sus inicios, pues talleres explicando a la gente cómo no lo teníamos que poner y tal, porque era algo muy desconocido para nosotros, se convirtió en una herramienta de trabajo más, entonces el tema de llevar mascarillas, EPIs y tal, lo teníamos ya tan mecanizado que yo creo que en una situación, incluso aunque a lo mejor no llegara a ser tan grave, pero que haya una sospecha, sería relativamente fácil el volver a establecer los circuitos, puesto que ya sabríamos cómo actuar desde el principio, no estaríamos como nos tocó pasar al principio, que no sabíamos qué hacer, ¿no? Sí, el prepararnos con anterioridad, ¿no? Y el creernos que esto podía pasar, porque al principio del COVID nadie pensaba que iba a tomar estas dimensiones. Entonces yo creo que si hubiera algún atisbo de otro virus, creo que nos prepararíamos con tiempo y no lo creeríamos más. Sí, sí.